Bien, hermanos, empezamos el día de hoy una serie de enseñanzas, hermanos, nuevas que ya ustedes tienen, hermanos, en el grupo de WhatsApp. Hemos enviado los temas que vamos a estar exponiendo durante, si mal no recuerdo, 9 domingos, hermanos, los próximos 9 domingos, en donde estamos iniciando hoy para estar en sintonía nada más, hermanos. Les recuerdo que así como iniciamos hoy, el martes también será, hermanos, inicio de una nueva serie y, y seguimos en la misma dinámica, hermanos. Estamos viendo desde la perspectiva del ser, de la naturaleza de Dios, hermanos, los domingos, y los martes desde la responsabilidad, hermanos, del hombre frente a esa revelación que Dios hace de su ser, hermanos. ¿Sí? Y la serie que estamos iniciando este día, hemos titulado, hermanos, El Dios del Pacto, de la promesa eterna a su cumplimiento en Cristo, hermanos. ¿Qué estaremos tocando, hermanos? Capítulos de forma temática, 7, 8 y 9 de nuestra confesión, 3 por cada domingo. En la misma secuencia, hermanos, tenemos los de los martes, ¿sí? Pero los martes, hermanos, viendo desde la perspectiva de Dios, del hombre, hermanos, frente a esa responsabilidad delante de Dios, hermanos. ¿Sí? Ahí está. Ahí debe ponerse. Que nomás dejo moverlo tantito, se bloquea. Entonces, vamos a empezar con esta serie, hermanos, a la que le hemos titulado. Permítanme. La lección 1, vamos a hablar de la condescendencia de Dios en el pacto, hermanos. Vivimos en una época profundamente arraigada en el antropocentrismo, hermanos. ¿Sí? El querer evaluar o el querer dictaminar todo con base al ser del hombre en lugar al ser de Dios, hermanos. Y esto no solamente es, hermanos, en el ámbito secular, hermanos. Esto también aplica, hermanos, aún dentro de muchos de los sectores evangélicos. Por lo tanto, dentro de muchas congregaciones se ha vuelto común escuchar expresiones donde aparece o donde se presenta a Dios casi como alguien que necesita al hombre, en lugar, hermanos, de presentar al hombre que necesita a Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como: ve a Dios porque Él te está buscando? ¿Sí? Y ojo, hermanos, no queremos tergiversar lo que bíblicamente, hermanos, es correcto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, presentar a un Dios que necesita nuestra adoración, hermanos? ¿Cuántas veces incluso hemos escuchado afirmaciones que van encaminadas a enseñar que hay una relación entre Dios y el hombre, y que esta relación entre Dios y el hombre es una especie de cooperación, hermanos? Una especie de cooperación necesaria entre Dios y el hombre, lo cual es totalmente mentira, hermanos, ¿sí? Se presenta un Dios que necesita relacionarse con el hombre, si no, pareciera que es un ser incompleto.
como si el hombre le aportara algo indispensable a la historia de la redención, hermanos, o a la historia o al decreto de Dios. Ya lo comenté alguna vez, hermanos, como en Asia escribe una persona un libro extremadamente blasfemio, donde habla que el verdadero redentor de la humanidad, el verdadero salvador de la humanidad, es Judas. Porque dice, porque si Judas no hubiera entregado a Cristo, entonces Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Entonces, y todavía, vean que este sacrificio tan grande, presenta el autor diciendo, y todavía Él está sufriendo en el infierno, debería de haberse ganado el cielo. ¿Sí? Pero esto pasa, hermanos, porque tendemos a presentar al hombre como el centro y no como a Dios. Las Escrituras presentan una realidad completamente distinta a esta. El Dios de la Biblia no es para nada un ser incompleto, hermanos. El Dios de la Biblia no es para nada un ser incompleto. El Dios de la Biblia no es alguien, no es un ser que requiere alcanzar una plenitud y por eso decreta las cosas. El Dios de la Biblia, hermanos, es eternamente perfecto, autosuficiente y glorioso en sí mismo. El apóstol Pablo lo declara esto en Atenas, hermanos, Hechos capítulo 17. Nosotros vemos esto en Hechos. Permítame tantito, hermano. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa es, mis hermanos, la verdad que se nos presenta sobre Dios. Desde el inicio, la Escritura muestra de manera muy solemne que nosotros tenemos que comprender esta verdad fundamental. ¿Y cuál es esta verdad fundamental, hermanos? Es esta. Toda relación salvífica inicia en Dios. Toda relación salvífica tiene su origen o tiene su inicio exclusivamente en Dios. El pacto, hermanos, no surge porque el hombre de alguna manera haya ascendido. ¿Sí? El pacto no surge porque el hombre haya ascendido. El pacto, hermanos, surge porque Dios de alguna manera tuvo condescendencia para con el hombre, hermanos. Se está cortando la pantalla. Voy a hacer algo, hermanos. Permítame tantito. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Hermanos, Dios descendió en gracia hacia el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la criatura nunca podría haberse colocado en igualdad con el Creador. Eso es imposible, hermanos. Toda comunión con Dios existe únicamente porque Dios, en su infinita condescendencia, ha decidido por voluntad propia revelarse y establecer una relación con su creación, hermanos. En el capítulo 7, párrafo 1 de nuestra confesión de fe, hermanos, encontramos lo siguiente.
La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, nunca podrían haber alcanzado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le agradó expresarla en forma de pacto, hermanos. Y esa es una verdad que nosotros sostenemos y afirmamos. Esta afirmación resume de manera extraordinaria la doctrina bíblica del pacto. El pacto, hermanos, es el medio por el cual Dios comunica vida y bendición a las criaturas, bendición y vida que la criatura jamás podría haber tenido o jamás pudiera reclamar por derecho propio. Y en ese sentido, hermanos, vamos a ir desarrollando el estudio del día de hoy, en donde vamos a abarcar algunos puntos, ¿sí? Para nosotros poder entender esta doctrina del pacto, hay ciertos puntos que tenemos que tener bien en claros, como por ejemplo, hermanos, primero, Dios es absolutamente suficiente. Dios es absolutamente suficiente. Antes de que nosotros empecemos a hablar más del pacto, tenemos que hablar de Dios mismo. La doctrina del pacto, así como nosotros hemos dicho que cada doctrina de la Escritura comienza o es direccionada por la doctrina de Dios, hermanos. No podemos interpretar absolutamente ninguna verdad bíblica si no, hermanos, defendemos primeramente un entendimiento correcto de quién es Dios. El saber quién es Dios, hermanos, o el tener una doctrina correcta de Dios, lleva a las iglesias a adorar como Él manda. ¿Por qué muchas congregaciones, hermanos, quebrantan el principio regulador de la adoración? Porque su concepto de Dios es muy humano. Hermano, ¿por qué muchas congregaciones están en la constante idea de que, por ejemplo, el vino se debe de cambiar por cuestión de conciencia, por jugo de uva? Porque su concepto de Dios es muy humano, hermanos. ¿Por qué, hermanos, para muchos pareciera una locura guardar el día del Señor como se debe de guardar? Porque su concepto es muy humano, hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto muy humano de Dios, toda nuestra doctrina, hermanos, va a ir desviándose. Por eso lo primero que tenemos que hacer es reafirmar el concepto bíblico de quién es Dios. Y dejar que la doctrina de Dios dirija o direccione toda nuestra doctrina. Por eso, hermanos, para entender lo que es el pacto, primero tenemos que entender correctamente quién es Dios. ¿Sí? La Escritura enseña que Dios posee vida en sí mismo. Dios no deriva su existencia de nada ni de nadie, hermanos. Dios no depende de nada fuera de Él. Él simplemente es, hermanos. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, Dios respondió, hermanos, de forma magistral, diciendo, yo soy el que soy, hermanos. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, hermanos. No hay otra mejor forma de entender, hermanos, quién es Dios que esto, que de forma magistral Dios mismo le responde a Moisés. Yo soy el que soy, hermano. Dios no dijo, yo llegué a ser. Dios no dijo, yo fui creado. Dios no dijo, yo dependo. Dios se presentó a sí mismo como el ser absoluto, eterno e independiente.
Los teólogos, hermanos, clásicos, que afirmaban el teísmo clásico, le llamaron a esta doctrina, o a esta perfección divina, le llamaron la aceidad divina. Esta palabra proviene del latín ace, que significa de sí mismo. Dios existe por sí mismo. Toda la creación depende de Dios, pero Él no depende de la creación. El Salmo 50 declara, hermanos, también, de forma muy solemne, hermanos, si yo tuviese hambre, 50:12, hermanos, Salmo 50:12, hermanos, si podemos ir para allá, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviera, ¿sí?, alguna necesidad, no te la diría a ti. Salmo 50:12, hermanos. 12. Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. Dios, hermanos, no afirmó la creación o no dio paso a la creación porque estuviera solo, porque necesitaba compañía o porque le hiciera falta ser amado, hermanos. Esa no es la razón por la que Dios creó, hermanos, para nada. Y esto, hermanos, ¿cuál es una evidencia lógica y razonable, hermanos, de que esto no era necesario? Una de las evidencias lógicas y razonables más apremiantes, hermanos, de que esto no era necesario, es decir, que Dios no necesitaba absolutamente nadie más, por la doctrina de la Trinidad, hermanos. ¿Sí? Antes de la creación, hermanos, ¿sí?, antes de la creación, ya existía una comunión perfecta, hermanos. Ya había una comunión perfecta. ¿Sí? No fue algo, hermanos, que Dios hubiera necesitado, hermanos. Ya existía esa comunión perfecta. Esa comunión perfecta, hermanos, estaba en el Padre, estaba en el Hijo y estaba en el Espíritu Santo, hermanos. La Trinidad posee plenamente plenitud, gozo y gloria, hermanos. Esto, Agustín lo entendía de forma magistral también, hermanos, afirmando lo siguiente. ¿Sí? Agustín, hermanos, en su escrito de la Ciudad de Dios, escribió, Dios no obtiene beneficio alguno de nosotros, más bien nosotros recibimos de Él todo bien. Agustín no fue el único, hermanos. Anselmo de Canterbury dijo, tú no eres más grande porque la criatura exista, ni menos grande si nada existiera fuera de ti. Este mismo pensamiento, hermanos, como fue afirmado en la patrística, en la teología medieval, hermanos, se siguió profundizando en esta verdad. ¿Sí? La idea de que Dios no aumenta ni disminuye por la existencia del universo. Él permanece siempre y eternamente perfecto. En la Suma Teológica, hermanos, Tomás de Aquino dice lo siguiente, y ya lo hemos estudiado mucho esto, Dios es acto puro sin potencialidad alguna. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Dios es acto puro sin potencialidad alguna. ¿Qué nos enseña a nosotros que Dios es acto puro sin potencialidad alguna? Mi hermano, Dios no está en proceso de complementarse. Dios no evoluciona. Dios, hermanos, no madura. Dios no mejora. Dios nunca va a requerir en su ser algo que antes no poseía. ¿Por qué? Porque Él es plenitud absoluta. A esto se refiere cuando decimos que Dios no posee potencialidad. Los filósofos griegos, hermanos, cuando hablaban de esto,
hablaban de algo que se conoce como la metafísica. La metafísica, hermanos, es aquella disciplina de la filosofía que busca explicar todo, cómo existe todo, ¿sí? Y dentro de la metafísica hay una parte que se le llama ontología, ¿sí? Que busca explicar todo lo relacionado a las cosas o al ser, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, en la metafísica decían, ¿el libre albedrío existe? Sí, pero el libre albedrío, como toda la cosa existente, debe de relacionarse entre un acto y una potencia. Ese acto ejerce cierto tipo de fuerza para golpear esa potencia y que esta potencia tenga la capacidad de cambiar y de hacer, ¿sí? Cuando yo decido bañarme en la mañana, si estoy sucio, o en cualquier hora del día, si estoy sucio, yo tengo la potencia dentro de mi ser de que si hago algo me voy a limpiar. ¿Qué tengo que hacer? Bañarme, ¿sí? Entonces yo tengo que ejercer un acto y se desarrolla una potencia y yo me baño, ¿sí? Los filósofos decían, eso explica toda la realidad. En toda la realidad hay un acto y una potencia. Pero decían, es ilógico pensar en un sinfín de actos y potencias. ¿Por qué? Porque cuando este acto se ejecuta, a través de la potencia cambia y después necesita otro acto para volver a seguir y seguir y seguir cambiando. Y decían los filósofos, no puede ser un círculo infinito, tiene que tener un origen. Y dijeron, ese origen tiene que ser un acto que no tenga capacidad de generar potencia. Hermanos, eso es la definición de Dios. Ontológicamente esa es la definición de Dios. Por eso se afirmaba esta verdad, hermanos, ¿sí? Constantemente, ese acto puro sin potencialidad, ¿sí? Los reformadores entendieron esto también, hermanos, y ellos también afirmaban estas verdades, ¿sí? Tenemos a Juan Calvino, que Juan Calvino afirmaba, la esencia divina es infinita y espiritual, no puede ser aumentada ni disminuida. Esto es lo mismo que la Escritura enseñó, que la Iglesia interpretó y que se siguió sosteniendo hasta el tiempo de los reformadores. Los bautistas particulares del siglo XVII afirmaron exactamente lo mismo, hermanos. Nehemías Cox, hermanos, escribe un tratado sobre los pactos donde enseña que el pacto debe entenderse siempre a partir de la infinita distancia que hay entre Dios y la criatura. Esto es importante, hermanos, porque vivimos en tiempos donde se presenta a Dios como un ser emocionalmente dependiente del hombre. ¿Sí? Hay algunas corrientes o algunas enseñanzas modernas que hablan directa o indirectamente de un Dios que aprende, de un Dios que cambia, de un Dios que reacciona o se adapta a ciertos acontecimientos según las decisiones humanas. ¿Sí? Cualquier idea que pueda asemejar a que Dios cambia su estado a otro, hermanos, es no tener en claro el ser de Dios, hermanos. Dios no cambia. ¿Sí? Por eso, hermanos, tenemos que cuidar cuando somos específicos en ejemplos, ¿sí? Para no cometer el error de pensar que Dios, hermanos, podría cambiar, hermanos. Dios no cambia, hermanos. Dios es el que es. Dios es ese acto totalmente puro, hermanos. ¿Sí? El Dios bíblico no es un ser mutable sometido a las acciones de las criaturas, hermanos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio.
Santiago 1:17 declara que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por esa razón, hermanos, la estabilidad de nuestra salvación depende, hermanos, precisamente del reconocer y del ser de Dios, perdón, en que Él no cambia. Si Dios, hermanos, pudiera modificarse por emociones según las reacciones humanas, hermanos, qué peligroso sería para nosotros. Porque entonces sí la salvación se pudiera perder. Pero ¿por qué la salvación no se pierde, hermanos? Porque Dios no cambia. ¿Sí? Esa es la razón principal por la que la salvación no se pierde, hermanos. Dios no cambia. Permítame tantito, hermanos, porque me está fallando esto. Ahí está. Ahí sí se sigue viendo, ¿verdad? ¿Sí? Dios no cambia, hermanos. Ahora, ¿qué nos lleva a esto, hermanos? A entender que el hombre jamás puede poner o colocar a Dios en deuda. Dios no nos debe nada a nosotros. Por más cosas que hagamos, Dios no nos debe nada a nosotros. Por lo tanto, hermanos, el hombre jamás va a poder obligar a Dios absolutamente a nada. Por esa razón, hermanos, Lucas 17:10 dice, hermanos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Cristo, hermanos, cuando dice esto, nuestro Señor Jesucristo destruye toda idea de mérito humano delante de Dios. Ojo, hermanos, incluso, que no lo es, pero incluso si fuera posible que algún ser humano, ¿sí? Alguno de los que están aquí, que no es posible, pero incluso, aunque fuera posible, ¿sí? Que tuviéramos una obediencia perfecta, ni aun eso pondría en deuda a Dios con nosotros. ¿Sí? Ni aun eso. Por esa razón, el apóstol Pablo en Romanos 11:35 dice, hermanos, ¿o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? No hay nada, hermanos. ¿Sí? Ojo, aun si Adán hubiera cumplido en obediencia perfecta, Dios, hermanos, no hubiera estado en deuda con Adán. Que él no necesita nada, absolutamente nada, hermanos. ¿Sí? Toda criatura, al ser creación de Dios, ya pertenece completamente a Dios. Todo lo que somos y poseemos proviene de Él, hermanos. El hombre no puede entregar algo que Dios no tenga. ¿Sí? Esta verdad, hermanos, también los padres la afirmaban. Juan Crisóstomo, perdón, aquí está. Juan Crisóstomo decía lo siguiente, hermanos: Dios no recibe beneficio de nuestras obras. Nosotros somos los beneficiados. Ese pensamiento debe estar siempre presente en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque esto destruye todo orgullo. El hombre natural desea pensar que Dios responde a su iniciativa. El hombre natural desea pensar, hermanos, que Dios le responde a lo que él pide. ¿Sí? Es el deseo natural, hermanos. El hombre quiere imaginar que la salvación ocurre porque él dio el primer paso. ¿Sí? Pero la Escritura, mis hermanos, enseña absolutamente todo lo contrario, hermanos. Absolutamente nada de esto enseña la Escritura, sino todo lo contrario. ¿Sí? Juan 15:16, hermanos. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15,
15:16, hermanos, dice, lo siguiente, no elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Pero te das cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está diciendo o afirmando que todo, que nuestra elección incluso fue de Él. ¿Sí? Él nos eligió a nosotros, hermanos. Por eso la salvación comienza en Dios. ¿Por qué? Porque toda relación con Dios comienza con Él, hermanos. Él es el primero. Él es el que hace. ¿Sí? Ahora, con esto estamos llegando al corazón de nuestra lección. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense, lo que estamos hablando, lo que estamos buscando analizar es el pacto. Ya tenemos, hermanos, creo yo, bien en claro que todo depende de Dios y todo proviene de Dios. Ahora que vamos a entrar al pacto, hermanos, que es el corazón de esta lección, ¿sí? Podemos preguntarnos, hermanos, si Dios es infinitamente exaltado y el hombre infinitamente dependiente, entonces tiene que surgir una pregunta, hermanos. Bajo estas condiciones, ¿cómo puede existir entonces una comunión entre Dios y el hombre? Porque existe comunión entre Dios y el hombre, hermanos. ¿Sí? Pero si Dios está en otro, ahora sí que como dicen, hermanos, en otro nivel, y no simplemente en un nivel más arriba, hermanos, en un nivel naturalmente distinto, ¿cómo puede haber esa comunión con Dios, hermanos? Si todo proviene de Dios y nosotros no le podemos dar nada a Él, ¿sí? ¿Cómo puede existir esa comunión? Únicamente, como nuestra misma confesión de fe lo dice también, hermanos, por una condescendencia divina. Y esa condescendencia divina, a Dios le plació darla en forma de pacto. ¿Sí? Ahora, una condescendencia de parte de Dios no significa que Dios deja de ser. ¿Sí? Significa, hermanos, que Dios, permaneciendo siendo Dios, que es infinitamente exaltado, decide acercarse por su misericordia a la criatura. Decide acercarse a su creación. Génesis 2, 16 y 17, hermanos. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Aquí encontramos el inicio de esa administración pactual, hermanos. El inicio de esa administración del pacto. Dios habla, Dios establece términos y Dios promete vida, ¿sí? Pero también advierte de juicio. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí Adán no tuvo inicio en esta relación. Fue Dios quien condescendió esto, hermanos. ¿Sí? Quien dio inicio. La tradición reformada entendió, hermanos, que el pacto es precisamente el medio por el cual Dios comunica vida y comunión, hermanos. Un teólogo reformado, hermanos, Hermann Witsius dice, hermanos, lo siguiente sobre el pacto. El pacto es el método admirable por el cual Dios se relaciona con la criatura racional. ¿Sí? Únicamente a través del pacto. Los bautistas particulares afirmaron esto claramente. Benjamin Kish
enseña en su libro sobre los pactos que Dios se dignó a tratar con el hombre por medio de pacto. Veamos, hermanos, lo maravilloso que es esta verdad, hermanos. Ese Dios que es infinitamente superior, ese Dios, hermanos, que no tiene comparación, ese Dios del cual no estamos ni cerca mínimamente, hermanos, de compararnos con Él, veamos qué maravilloso, hermanos, ¿sí? Ese Dios infinito, hermanos, habla con Adán, y para poder hablar con Adán, hermanos, tuvo que descender hacia él. Imagínense, hermanos, esa maravilla. Ahora, hermanos, ese momento en el Edén, ¿sí?, anticipaba algo mejor. Ese momento en el que Dios, hermanos, decide establecer ese pacto con Adán, que comúnmente, hermanos, se le llama pacto de obras, anticipaba algo infinitamente, hermanos, mejor. Y ojo, no es que estemos haciendo menos a Dios revelándose en ese pacto. Pero hermanos, perdón, es que iba a decir, pero si el amor de hermanos de Dios, no le iba a hablar a Yenice, hermanos, no vayan a creer eso. ¿Sí? Ya pensamos que estamos en la casa, ya me voy a poner rojo. Sí. Ya se me fueron. A ver, otra vez regresamos, hermanos. ¿Sí? Imaginemos, hermanos, ese Dios, hermanos, que sin nada dentro de él que lo obligara a hacerlo, tuvo misericordia, hermanos, con el primer ser humano creado de acercarse y establecer un pacto, y eso ya es sumamente maravilloso, hermanos. Eso no es lo más maravilloso que iba a ser, hermanos. Eso anticipaba algo más maravilloso, hermanos. El pacto de gracia. En el pacto de obras, Dios da ese primer paso, ese primer acercamiento, hermanos. Pero había algo más maravilloso, hermanos. Un pacto de gracia, hermanos, ¿sí?, que iba a venir a la postre. Toda historia del pacto apunta finalmente a Cristo. Ahora, cuando hablamos de la teología pactual, hermanos, y no estamos profundizando en la teología pactual, hablamos, hermanos, que hay un pacto de obras, que hay un pacto con Noé, un pacto con Moisés, un pacto con David, un pacto con Abraham, etcétera, etcétera, cada uno de los pactos. Cada uno de esos pactos, hermanos, aunque eran de obras, apuntaban a la verdad del pacto de gracia, ¿sí?, donde se iba a dar esa cúspide más alta, hermanos, de la revelación del ser de Dios, hermanos. Toda la historia siempre apunta a eso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en Cristo tenemos la máxima expresión de la condescendencia divina. Y fíjate, hermanos, ¿por qué te digo esto? Juan 1:14, hermanos. Juan 1:14 dice lo siguiente, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. La condescendencia divina que fue manifestada, ojo, en forma de pacto, alcanza su máxima expresión en la encarnación. Hermanos, cuando Dios establece el pacto con Adán, ¿sí?, Dios estableció ese pacto siendo Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué decimos, hermanos, que la máxima plenitud de su expresión de condescendencia se da en el pacto de gracia? Porque ese Dios
siendo Dios, tomó naturaleza humana. Hermano, pero ¿qué no estamos diciendo? Que nosotros somos insignificantes delante de Dios. O bueno, no delante de Dios, sino en comparación con Dios. Pues ese Dios, hermanos, fue tan grande su condescendencia en forma de pacto, hermanos, que el Hijo toma la naturaleza humana, pero ojo, sin dejar de ser Dios, hermanos. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, hermanos, versículos 6 en adelante, hermanos, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo en forma de Dios, hermanos, se despoja de sí mismo, tomando forma de siervo. El pacto de gracia en ese sentido, hermanos, se encuentra su cumplimiento en Cristo, porque Él es el mediador del nuevo pacto. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La salvación no consiste en que el hombre asciende hacia Dios, sino en que Dios, hermanos, descendió hacia el hombre. Dios vino, hermanos, y habitó esta tierra como hombre. Atanasio escribe algo referente a eso, hermanos, en su obra que habla sobre la encarnación y dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros fuésemos llevados a Dios. Toda historia de la redención, hermanos, culmina en eso. Esa máxima expresión, hermanos. En defensa a esta verdad es que nosotros, hermanos, presentamos el ser de Dios. Dios toma esa iniciativa, hermanos. El hombre caído jamás habría buscado verdaderamente a Dios por sí mismo, hermanos. Romanos advierte esto. No hay quien busque a Dios. Pero date cuenta, hermanos, ese siendo Dios se hizo o tomó la naturaleza de hombre. Ya lo estudiamos alguna vez, hermanos, anteriormente. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos esa condescendencia en forma de pacto de parte de Dios, hay frases que históricamente han sido relacionadas con Roma, pero que no son de Roma. Como por ejemplo, hermanos, María, Madre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Ojo, durante 16 siglos, escuchar María, 16 siglos, hermanos, escuchar María, Madre de Dios, nunca exaltó a María. ¿Por qué? Porque, hermanos, la referencia era Dios tomó la naturaleza de hombre. ¿Sí? Después, hermanos, después de Trento, Roma hace de las suyas. Y ojo, hermanos, quienes sí desvirtúan esa enseñanza, hermanos, es Roma. Pero es una enseñanza, hermanos, relativamente nueva. ¿Sí? Bueno, relativamente nueva a comparación de los siglos atrás, hermanos. Esa idea, hermanos, y que hoy ya la están rechazando. ¿Sí? Hoy, hermanos, ya hay, se me barrió cómo le llaman, hermanos, pero son decretos papales, hermanos. No está hablando ex cátedra el Papa, hermanos, porque cuando habla ex cátedra, el Papa, hermanos, establece una doctrina como oficial. ¿Sí? No está hablando ex cátedra, pero sí ha hecho declaraciones en que María no es corredentora. ¿Sí? No está hablando ex cátedra. ¿Sí?
y creo que alguna vez enseñamos esto, ¿no? Cuando el Papa de Roma dice que hables cátedra, está hablando de que se impone su pensamiento como doctrina oficial. Un dato histórico, hermanos, esto se dio, si mal no recuerdo, hermanos, siglo XIX, hermanos, por ahí. 1800 y cacho. Se le dio esa infabilidad papal completa. Antes no era así. ¿Te das cuenta? Ni siquiera, hermanos, la Roma medieval afirmaba eso. ¿Sí? Ni siquiera, hermanos, el catolicismo medieval. Entonces, hermanos, todo era direccionado a Dios, a Dios, a Dios. Entonces, cuando afirmaban, hermanos, María, Madre de Dios, afirmaban para hablar de que Dios tomó de María su naturaleza humana, no de que María se hizo Dios. ¿No? Para nada, absolutamente para nada, hermanos, eso no era ninguna verdad. Todo siempre ha girado en torno, o el entendimiento bíblico debe girar en torno, hermanos, a esa condescendencia de parte de Dios para el hombre sin que el hombre necesite algo. Por esa razón, hermanos, Cristo vino. ¿Sí? Por esa razón el pacto de gracia existe. Por eso, hermanos, la salvación es completamente de gracia. Ahora, no es el tema, pero basado en este argumento, y creo yo personalmente, hermanos, y como el pastor lo afirmó también en la mañana, hermanos, que estamos plenamente convencidos, no es que el paedobautista presbiteriano, hermanos, congregacional, ¿sí? Ortodoxo, no es que el paedobautista, hermanos, en ese sentido deje de ser nuestro hermano. ¿Sí? No aquel que cree, hermanos, que el bautismo de infante salva. Que cree que el bautismo de infante salva, hermanos, está cambiando el evangelio completamente. ¿Sí? Pero hay gente, hermanos, que no afirma que se le quite el pecado original y aún así bautiza. Porque esto lo tienen muy arraigado. Y creo yo, hermanos, mal interpretado. ¿Sí? Mal interpretado, hermanos. ¿Por qué? Porque prácticamente están poniendo al mismo nivel el pacto de obras que el pacto de gracia. ¿Sí? Y lo están haciendo uno solo. ¿Sí? Bueno, específicamente no el pacto de obras, hermanos, el pacto con Abraham. El pacto de Abraham con el pacto de gracia. Lo hacen uno solo. ¿Sí? Pero ¿por qué hacen esto, hermanos? En una, creo yo, hermanos, personalmente, mal interpretación de la condescendencia de Dios. ¿Sí? Que lógicamente en el nuevo pacto, hermanos, al ser nuevo, como la misma escritura lo dice, lo viejo que dice, pues deja de ser. Y se establecen, hermanos, esos principios que se establecieron en el nuevo pacto. Entonces, mi hermano, ¿qué es el pacto, hermanos? ¿Sí? Ojo, de forma general, hermanos, el pacto es una condescendencia de parte de Dios, ¿sí? Para relacionarse o para tener comunión con el hombre. Eso es un pacto. ¿Sí? Un pacto es una condescendencia de parte de Dios para tener comunión con el hombre. Ojo, no estamos profundizando en temas de teología pactual, hermanos. Nos llevaría muchísimo más tiempo. ¿Sí? Pero nos quedamos con eso inicial, hermanos. ¿Sí? El pacto es la forma en la que Dios, en su misericordia, reveló la manera en que Dios y el hombre iban a tener comunión. El primero fue el pacto de obras. ¿Y el pacto de obras qué pasó? Fue quebrantado. El segundo después, hermanos, Abraham. ¿Qué pasó? Pues también fue quebrantado. Noé, Moisés, David, hasta que, hermanos, la revelación plena del pacto de gracia se dio. ¿Sí? Revelación plena, hermanos. Eso es el pacto, hermanos. Entonces,
al iniciar esta serie, hermanos, y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, es necesario, hermanos, que abandonemos toda visión centrada en el hombre del pacto. El pacto no comienza con el hombre buscando a Dios. No comienza así. Comienza con Dios revelándose al hombre, hermanos. Ese es el comienzo del pacto. Dios, hermanos, no necesitaba crear. ¿Sí? Dios no necesitaba redimir, hermanos. Es más, Dios no necesitaba salvarnos, hermanos. Dios no necesitaba un pueblo, hermanos. Todo lo hizo por libre intención de su voluntad y por lo tanto lo hizo para su propia gloria. ¿Sí? La condescendencia divina debe producir en nosotros, hermanos, una profunda humildad. Cada bendición espiritual que nosotros recibimos, hermanos, por formar parte de ese pacto de gracia, es una bendición que no merecemos. No hay nada que nosotros podamos presumir delante de Dios. Por eso, hermanos, no podemos pensar que la salvación surge de nuestra propia capacidad. Por eso, hermanos, el pelagianismo, hermanos, es totalmente, y fue, hermanos, condenado como herejía. Por eso, hermanos, el semipelagianismo, hermanos, que no llegó a ser condenado, es un error garrafal. Por eso, hermanos, el arminianismo, que tampoco universalmente fue condenado, sí en Trento, pero no universal, es un error. Por esa razón, hermanos, porque tratan de ver o hacer parecer algo en el hombre que inicie ese pacto. Pero eso es imposible, hermano. Toda relación de Dios con el hombre inicia con Dios. Esa condescendencia divina debe producir en nosotros humildad. Nosotros como creyentes no podemos presumir nada delante de Dios, absolutamente nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada, hermanos, nada. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y precisamente porque todo lo que tenemos proviene de Dios y la salvación comienza en Dios, esta permanece segura. Mi hermano, se nos dificulta guardar el sábado. ¿Por qué? El sábado como sábado cristiano, hermanos. Hago la aclaración antes que me digan adventista. El domingo, el día del Señor, se nos complica. ¿Por qué? Porque creemos que lo que tenemos es de nosotros, pero no es de nosotros, hermano. Nada tenemos de nosotros, todo es de Él. Cuando nosotros entendemos que todo es de Él, yo entrego lo que Él me pide. Y ojo, hermanos, podríamos decir que lo único que podemos entregar y que no es totalmente de nosotros, hermanos, es nuestra disposición a servir, hermano. Pero, hermanos, sí, también viene de Él. ¿Eh? El pacto descansa, hermanos, finalmente no en la fuerza del hombre. El pacto descansa finalmente en la fidelidad de Dios, que muestra su condescendencia para salvar pecadores por medio de Cristo. Allí se manifiesta el pacto. Vamos, hermanos, a orar para después de esto pasar, hermanos, al tiempo de la celebración de la Santa Cena. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia, mi Dios, en esta tarde. Permítenos, mi Dios, poder seguir entendiendo y reconociendo que no tenemos nada, absolutamente nada de nosotros y que todo lo que tenemos proviene solamente de ti. Permítenos, mi Señor, de esa manera poder poner a tu servicio absolutamente todo lo que tenemos. Te suplicamos, mi Dios, que lo que nos das nosotros podamos ponerlo para tu obra, para tu misericordia.
Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.